En nuestra clase anterior estábamos viendo la importancia de la clasificación de las fuerzas respecto a la sección transversal. Sí, si no me equivoco, estábamos hablando. Sí, primero que todo vimos lo que era la definición de esfuerzos y aquí en la definición de esfuerzos vimos algo de interés para nosotros y era la definición como tal general de cualquier esfuerzo, ya sea un esfuerzo de naturaleza cortante o un esfuerzo de naturaleza normal, ¿sí? Lo definimos, lo entramos a definir como la intensidad de fuerza por unidad de área, ¿sí? Pero respecto a cuál área nosotros teníamos interés en, en, en analizar. Entonces, siempre que nosotros tengamos un interés de analizar alguna intensidad de fuerza por unidad de área, estamos hablando que lo vamos a hacer en relación al área de la sección transversal, a ese corte donde nosotros vayamos a hacer análisis. Y que ese corte como tal nos va a generar unas fuerzas internas y unos momentos que estos como tales serían las reacciones. Sí, básicamente sería eso lo que nosotros tendríamos. Sí, en ese sentido, pues nosotros estábamos hablando de la necesidad de clasificar la acción de esas cargas respecto a la sección transversal. Entonces, que nosotros teníamos una fuerza, ¿sí? Una fuerza total, digamos así. Y que esta fuerza total yo la podría clasificar según sus componentes. Entonces, hacíamos la proyección de esta fuerza por acá, entonces que esta proyección de esta fuerza por acá sobre el plano de la sección me va a permitir tener estas dos que ya las voy a relacionar. Y el otro punto clave de interés es que si nosotros generamos muchas secciones transversales, cada sección iba a tener un centroide, ¿sí? Al tener un centroide, yo podría unir como tal todos los centroides. Y a ese centroide es el que nosotros llamamos, y a esa línea o a esa unión de todos esos centroides es lo que nosotros llamábamos con el nombre de eje centroidal o simplemente eje de la pieza, ¿sí? Entonces, aquí nosotros íbamos a tener el eje y respecto a ese eje nosotros vamos a poder clasificar de forma general las cargas. Entonces vamos a suponer por acá que en este centroide, ¿sí? Nosotros vamos a ubicar nuestro sistema coordenado. Un sistema coordenado X, un sistema coordenado Y y el eje Z. ¿Sí? Después vamos a tomar un pequeño elemento diferencial, ¿sí? Que es este que estoy intentando retratar acá. Y en función de ese elemento diferencial vamos a definir el vector normal a esa superficie. Ya con este vector normal a la superficie, pues ahora sí nosotros podemos empezar a hacer la clasificación de las cargas. Entonces, basados en este vector normal, el vector o el eje que vaya en la dirección, ¿sí? O la fuerza, el componente de fuerza, que vaya en la misma dirección normal, ese componente nos estará generando, como ya lo vimos en nuestra clase pasada, esfuerzos de naturaleza normal, normal a la superficie del área de la sección transversal. Mientras que la otra componente sería una componente tangencial a este vector, o dicho de otra forma, sería perpendicular a este vector normal, que sería esta fuerza tangencial que estaría proyectada sobre el plano, y que esta fuerza yo la puedo descomponer en cada uno de los dos ejes.
que sería algo como esto que estoy haciendo aquí, algo como esta proyección. Y aquí tendríamos lo que nosotros llamaríamos un cortante apuntando en la dirección Z y un efecto cortante apuntando en la dirección Y. Entonces, todas las fuerzas van a generar una fuerza de naturaleza normal, que es la que nosotros vamos a llamar un poquito más adelante como carga axial o fuerza axial, y vamos a tener también los dos componentes de esfuerzo cortante, que sería BY y BZ. Esto, pues obviamente, a partir de la descomposición de las fuerzas respecto a la clasificación según cómo actúan con respecto a la acción de las cargas en la sección transversal, ¿sí? En este caso, pues recordar que estas dos generan una especie de corte, lo que les decía en la clase pasada, si nosotros consideramos una salchicha, esas serían las fuerzas que estarían intentando hacer el corte en la sección transversal, en la sección de la salchicha que nosotros tendríamos, ¿sí? Entonces, que en función de esto, nosotros íbamos a tener que las fuerzas normales a la superficie me generarán como tal esfuerzos normales. Y que esos esfuerzos normales, pues yo lo voy a poder clasificar o lo voy a relacionar con la letra sigma. Esto relaciona un esfuerzo normal. Y el otro tipo de esfuerzo, producto de la acción de la carga BY, opa, de la carga BY y de la carga cortante en Z, producirán dos esfuerzos cortantes. Entonces, fijémonos una cosa, que por cada corte que yo haga, van a aparecer tres esfuerzos. Uno de naturaleza normal, en este caso, si tomo esta gráfica, este esfuerzo normal irá en la dirección X. ¿Sí? Generalmente, algunos de los libros, ¿sí? Dependiendo, lo relacionan así. No obstante, con un solo índice ya se entiende la dirección hacia dónde va ese esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene el esfuerzo normal? Que es perpendicular al área, o mejor dicho, es paralelo al vector normal de esa sección. Y la característica que tiene ese vector normal es que puede tensionar o comprimir. Cuando nosotros hablemos de tensión, vamos a definir que este es un valor positivo, mientras que hablemos de compresión, que intente comprimir la sección transversal, vamos a hablar que ese valor será negativo. ¿Sí? Esfuerzos cortantes. Ahora que esos esfuerzos cortantes los vamos a denominar por la letra tau. ¿Sí? Y que tau, pues tiene básicamente dos componentes. Entonces, ¿qué característica tiene este tau? Pues primero que todo, que son paralelos al área, o mejor dicho, perpendiculares al vector normal que nosotros hayamos definido, ¿sí? Y intentan cortar como tal la sección transversal. Y como les decía, los esfuerzos cortantes tienen dos índices, ¿sí? El primer índice está relacionado al plano donde se hizo el corte. Como vemos en esta gráfica, yo estoy haciendo un plano, haciendo un corte en el eje X. Entonces, ese será el primer subíndice que nosotros tengamos. Y el segundo subíndice, pues obviamente irá indicando hacia dónde apunta ese efecto cortante o quién lo generó. Sí, en ese sentido, vemos que este subíndice Y indica que el efecto del esfuerzo cortante va en el sentido del eje Y, o si nosotros consideramos el mismo corte, pero apuntando hacia la dirección Z, esto tendrá esta configuración, que sería este efecto cortante que nosotros tendríamos acá.
Alguien, recuerdo que me preguntó, profesor, ¿los esfuerzos son vectores? Entonces, ninguno de las dos versiones de esfuerzo, normal o cortante, son vectores. Entonces, no son vectores, no podemos hacer la suma vectorial de ellos, nada. ¿Sí? Son componentes, de hecho, constituyen o representan una parte de la matemática de álgebra lineal que se llaman tensores. ¿Sí? Sí, pero que aquí no vamos a tocar esa parte, pero que se pueden clasificar como matrices que tienen unas propiedades específicas. ¿Sí? Entonces no son vectores, no podemos hacer la suma vectorial, no podemos hacer ese análisis así tan, eh, digamos, tan elemental como es un análisis de vectores. ¿Sí? Profe, Señor, ¿podría retroceder la imagen? sí, Bueno, y si no son vectores, ¿por qué, digamos, se representan como vectores? O sea, por ejemplo, ¿por qué tienen una dirección? exactamente. Primero que todo, porque esa dirección está representada por la carga que generó ese efecto. ¿Sí? Únicamente estamos indicando que este, este esfuerzo fue generado por el efecto de una carga, que esa carga era la carga que iba en la dirección Fx. ¿Sí? Esto que nosotros tenemos acá, pues fue generado también por una carga, ¿sí? Que en este caso sería la carga de la fuerza cortante en Z. ¿Sí? No obstante, pues tienen una relación, ¿sí? Que indica hacia qué lado es que ellos actúan, pero como tal son componentes escalares, ¿sí? No representan una definición de vector, y ya te voy a decir por qué, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Fijémonos que únicamente hay tres fuerzas actuando en un cuerpo, ¿sí? Sea la fuerza X, fuerza y fuerza Z. Si tú entras a darte cuenta, dependiendo la sección donde yo haga el corte, se van a producir tres efectos. Esfuerzo normal en Z, esfuerzo y los dos esfuerzos cortantes correspondientes a la dirección X y a la dirección Y de ese corte. Entonces, estas tres fuerzas que actúan sobre este elemento diferencial me producen, me producen tres acciones o tres esfuerzos. Lo mismo pasa con esas mismas tres fuerzas. Al evaluar la condición en otra cara, me están produciendo otros tres efectos. Y al evaluar nuevamente en la otra cara, me van a producir tres efectos. Si tú llegas a decir, ¿sí?, que una componente de esta se puede analizar como un vector, yo podría simplemente hacer la suma vectorial de esto para obtener un único esfuerzo normal equivalente, un único tau XY, tau XZ, ¿sí? Un esfuerzo equivalente. Y estaríamos nosotros incurriendo en un error porque los efectos en cada cara, ¿sí?, van a ser diferentes. Primero que todo, porque si nosotros evaluamos una pieza, la pieza va a tener diferente área de sección transversal en cada punto. Entonces los valores van a ser efectivamente diferentes. Entonces, tres fuerzas o un vector me están generando 9 efectos diferentes sobre una pieza. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y no pueden ser considerados como, como vectores. ¿Listo? Y también, pues, como les mostré en esta imagen, pues va a depender de la sección donde yo haga el corte, sobre todo para los esfuerzos cortantes. En este caso, estoy haciendo un corte en el eje Y, aquí estoy haciendo un corte en el eje X, y aquí estoy haciendo un corte del eje Z. Depende del sistema coordenado donde tú hagas el corte y evalúas el efecto, ¿sí?, de la carga respectiva sobre sobre ese eje. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí?,
aplicar la definición, ¿sí?, de esfuerzo, de esa intensidad de fuerza por unidad de área, ¿sí? Si nosotros analizamos, en este caso, como les decía, yo no voy a tener un único esfuerzo en una dirección, sino que va a depender de la sección donde yo haya hecho el corte. Aquí yo hice el corte en el eje Z, luego el esfuerzo normal que nosotros tendríamos, ¿sí?, iría en la dirección Z, donde estaría actuando nuestro sistema. Ahora, ¿qué fuerza lo representa? Está representado precisamente por la fuerza resultante, sería la resultante de todas las fuerzas que puedan estar actuando sobre la sección transversal donde nosotros hayamos hecho el análisis, y por la unidad de área representativa. Entonces, si nosotros estamos tomando, en este caso, un pequeño elemento diferencial delta, ese elemento diferencial en el eje Z pues tendrá un valor de fuerza diferencial Fz. Y con respecto al área diferencial, que sería delta de A, y lo que a nosotros nos interesa es analizar esa intensidad precisamente cuando nosotros hagamos el área tan pequeña que esto se nos convierta en un límite, ¿sí? En ese sentido, este límite pues necesitaría, o esta solución de este límite, viéndolo desde la perspectiva matemática, la solución de este límite nos representaría la configuración del esfuerzo en la dirección de interés. Entonces, ¿qué signos vamos a tomar para estos esfuerzos? Positivo a tensión y negativo a compresión. ¿Qué quiere decir tensión? Pues que el esfuerzo salga de la superficie, así como lo estoy planteando en este gráfico, o simplemente un esfuerzo negativo, un esfuerzo normal negativo en la dirección Z, iría entrando hacia la superficie, ¿sí? Pero igual, de esta forma, nosotros también podríamos tener la representación de otros esfuerzos cortantes. Sí, en ese caso particular, por ejemplo, consideremos que nosotros vamos a hacer un corte acá, ¿sí?, para representar esta sección. Entonces, observemos que el corte yo lo hice justamente sobre el eje Y. Bueno, en la clase anterior, pues, me había dicho que este tenía un pequeño errorcito. El corte que yo he hecho, lo he hecho sobre el eje Y. Y este eje Y, pues básicamente va a tener dos componentes de esfuerzo cortante. El primer componente, que sería Px, la componente de esfuerzo. Voy a suponer que la carga resultante del esfuerzo en la dirección X quedó hacia ese sentido. Y tendríamos la otra componente de esfuerzo, la voy a poner aquí positiva, y la que quedaría perpendicular al vector normal de esta superficie, que esta componente, ¿sí?, iría en la dirección Z negativa, positiva, perdón. Estas serían las dos componentes de esfuerzo. Entonces, basados en esto, analizamos la primera condición, hacia dónde apunta ese esfuerzo, esta dirección, y en esta otra sería en la dirección del eje Z, ¿sí? Entonces, ¿quién generó este esfuerzo? Pues este esfuerzo, tau Yx, lo ha generado nuestra fuerza Bx, o simplemente nuestro diferencial de fuerza Bx fue quien generó esa componente. Evaluado en el elemento diferencial de área, en este caso sería el área transversal, donde yo estoy haciendo el análisis, que sería este cuadrito vertical. Mientras que en este caso, ¿quién generó el esfuerzo? Ya aquí sí cambia. Este sería la componente en Z. Sería el delta de BZ, ¿sí?, quien ha generado ese esfuerzo. Entonces, nuevamente, cuando nosotros hablamos de esfuerzo cortante, pues van a ser esos componentes de esfuerzo que son perpendiculares al vector normal, representado por las fuerzas que actúan sobre esta área, ¿sí?, haciendo
el corte, y nuevamente esa intensidad de fuerza por unidad de área, ¿sí? Llevado al límite cuando el diferencial de área sea muy pequeño, es la definición o la formulación matemática que nosotros tendríamos para el esfuerzo cortante. Entonces, nuevamente, se descompone en función de los ejes coordenados del cuerpo. Y existen dos signos para estos efectos cortantes. Entonces voy a tomar este elemento que está aquí, pero voy a tomar la vista lateral, la lateral del cuerpo. Entonces, si yo tengo la lateral del cuerpo, aquí tendría el cortante tau YZ. Este cortante que tendríamos aquí sería tau YZ. Estoy viendo esto aquí desde la lateral. Entonces, para poder darle el signo a este esfuerzo cortante, vamos a evaluar si él es en sentido horario o en sentido antihorario de la forma que pretenda hacer girar este cubo de unidad diferencial, ¿sí? De área diferencial. Entonces vemos que este esfuerzo está intentando en hacer que este cubo gire en sentido antihorario. Al ser antihorario, la convención de signos que nosotros vamos a utilizar va a ser negativa, ¿sí? Lo mismo si en caso tal fuera este esfuerzo cortante, tau y z, si fuese en esta dirección. En esta dirección sería una dirección horaria y este sería de naturaleza negativa. Y esa sería la forma de clasificar. Recordar que para el esfuerzo cortante, pues, si entra o sale de la superficie será positivo o negativo. ¿Sí? Profe, Señor. una pregunta. Entonces, con la letra tau representamos al esfuerzo Esfuerzo y la, cortante. y la letra B entonces representa a la fuerza que está generando ese esfuerzo. Exactamente. Como usted me lo dice. La Ok, letra B gracias. representa ya sea Bx, By o Bz, la fuerza de corte. Mientras que la letra tau xy, bueno, aquí van a haber 6 taus. Tau xz, perdón, 6. Tau yx, bueno, sí, 6. Bueno, todas las componentes de esfuerzo cortante. Esta tau representa el esfuerzo producto de una fuerza cortante, por ende su nombre. ¿Sí? Sería el esfuerzo cortante. ¿Sí? Entonces, entremos a definir qué es este primer esfuerzo, ese esfuerzo de naturaleza constante. Supongamos que nosotros vamos a tomar un pequeño elemento diferencial de A y que se de este elemento diferencial, pues hay una condición o una fuerza pequeña resultante que tiene también un pequeño diferencial de F. Entonces, vamos a suponer que existe una condición de esfuerzo normal en la cual yo puedo relacionar que este diferencial de esfuerzos, pues basado en la definición que teníamos anteriormente, que la definición de esfuerzo sería fuerza sobre área, o sea, la intensidad de una fuerza por unidad de área, pero llevándolo a una relación diferencial, esto lo podríamos definir como el diferencial de fuerza que está actuando sobre este elemento diferencial con respecto al diferencial de área. Ya esto va a tener unas implicaciones más adelante, ya lo vamos a relacionar. Entonces, el diferencial de fuerza sería sigma por el diferencial de área, que sería esto. Si yo quiero conocer la reacción o la totalidad de la carga, bastaría con hacer una sumatoria de todas estas pequeñas cargas que yo tendría acá. ¿Cómo hacemos la sumatoria? Simplemente haríamos la integral para conocer toda la carga resultante sobre la integral de la variación aquí del área. Entonces, integramos por acá sobre el área, ¿sí? Ahora nos damos cuenta que nosotros miramos como tal un poco
una sección transversal. Aquí tenemos una barra, si nosotros hacemos un corte, esa carga o esa carga interna será equivalente a la fuerza externa que esté actuando sobre esa barra si es un elemento a dos fuerzas. Y esta sería la sección transversal que nosotros tenemos acá. Entonces, la sumatoria sería de todo ese conjunto de fuerzas, sería la carga interna, la fuerza interna, que en este caso, por balance de fuerzas, vemos que esta fuerza interna es equivalente a la carga P. Y esto, pues, será igual al valor del esfuerzo por el área, ¿sí? Lo cual nos lleva nuevamente a la definición, o nos trae nuevamente a la definición de lo que es el esfuerzo normal, ¿sí? Entonces, ahí va a venir una serie de implicaciones de ese esfuerzo normal que nosotros ya podemos ir analizando, ¿sí? Ya más adelante cuando entre al tema. Esto es la parte general de esfuerzos. Ya cuando entremos a esfuerzo normal, pues ya vamos a entrar a definir unas simplificaciones específicas para esta sección. Entonces, en este caso, es la intensidad de recordar la definición de esfuerzo, que es la intensidad de una fuerza por unidad de área que actúa normal a la superficie. Entonces, aquí indirectamente, yo me comí esta parte, indirectamente pues teníamos que haber definido un vector normal. Y en ese vector normal, que obviamente será perpendicular, perdón, sí, perpendicular al corte, donde nosotros hayamos hecho el análisis. Entonces, fijémonos que indirectamente, si la fuerza no cambia y el área de la sección transversal no cambia, ¿sí? Esta condición de esfuerzos es una magnitud que es constante bajo todo el área que nosotros tengamos. Entonces, vamos a tener un esfuerzo como si fuera un efecto constante sobre toda el área, que va a tener una magnitud acorde a la relación fuerza sobre área que nosotros tengamos, ¿sí? Esa va a ser una de las primeras conclusiones que implica otro conjunto de información. ¿Listo? Entonces, para un elemento ya, cuando nosotros hablemos de un estado general de esfuerzos, ¿sí? Como les decía, yo voy a tener tres fuerzas actuando sobre un elemento diferencial, pero esas tres fuerzas me van a generar 9 efectos, 9 efectos de esfuerzo, tres de ellos que van a ser esfuerzos normales en la dirección X, Y, Z, y 6 de ellos que van a ser esfuerzos cortantes dependiendo el plano donde tú hayas hecho el corte y, y dependiendo el efecto de la acción que lo genere J, ¿sí? Entonces, en este caso, pues yo voy a tener tres áreas, voy a tener tres vectores normales, normal en Z, normal en X y normal en Y. Entonces voy a tener, en ese sentido, pues voy a relacionar el esfuerzo normal a cada una de esas áreas y el índice, pues, sigma X, sigma Y o sigma Z. Algunos libros lo relacionan con un número 1, 2 y 3, ¿sí? Dependiendo del eje. Esfuerzo cortante lo definimos por la letra tau y recordar que va a ser perpendicular a ese esfuerzo normal que nosotros tenemos acá. Que va a ser perpendicular al vector normal, ¿sí? Donde el eje Y representa el eje normal al área, o sea, donde nosotros hicimos el corte, y el eje J representará la dirección que generó ese esfuerzo, dirección que generó el esfuerzo, ¿sí? Básicamente sería esa la definición de la configuración de la nomenclatura para los esfuerzos. Entonces, si vimos aquí, si bien esta es una fórmula, ¿sí? La intensidad de fuerza por unidad de área va a tener unas unidades. Entonces, de aquí yo voy a traerme esta unidad. El esfuerzo normal será la intensidad, una fuerza por unidad de área, ¿sí?
Entonces, ¿qué unidades tienen las fuerzas? Eso depende del sistema que nosotros estemos trabajando. El sistema, si es un sistema, el sistema inglés tendrá unidades de Newton y el área tendrá unidades de metros, perdón, metros cuadrados. Esta relación, ¿sí?, en el sistema inglés de Newton por metro cuadrado es una unidad que nosotros llamamos los pascales. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene un pascal? Pues que el pascal es una unidad muy pequeña. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estemos hablando de pascales, generalmente vamos a tener que hablar de los sufijos, perdón, de los prefijos. Entonces, gigapascales, megapascales, kilopascales, bueno, y en fin, sí. Aquí para resistencia a materiales, pues básicamente nosotros vamos a utilizar estos dos alrededor cuando estemos hablando de gigapascales o cuando estemos hablando de megapascales. Otro sistema importante para nosotros es el sistema inglés. Las unidades del sistema inglés, recordar que la fuerza se mide en libras y el área pues se mide en pulgadas cuadradas. A esta unidad es la que nosotros llamamos el PSI. ¿Sí? Esas las unidades de esfuerzo en el sistema inglés. Y hay otro sistema que es poco utilizado, pero que también tiene relación acá, que es el sistema métrico técnico. En el sistema métrico, la fuerza es medida en kilogramos y el área es definida ya sea en milímetros cuadrados o generalmente en centímetros cuadrados. Y esta pues no tiene ninguna representación, ninguna unidad fundamental, y estas unidades serían kilogramos por centímetro cuadrado. Sí, que yo puedo saltar del sistema métrico técnico al sistema internacional multiplicando por 9.8 para volver a Newton y multiplicando por el factor de conversión para llevar a metros cuadrados. Sí, tú lo puedes hacer. No obstante, ¿cuál es el detalle? Que en estos casos a veces es más conveniente, ¿sí?, utilizar el sistema métrico técnico porque uno a veces se puede perder en las unidades. ¿Sí? Entonces lo dejo ahí como comentario. Aquí vamos a utilizar los tres sistemas para poder hacer los cálculos. ¿Sí? Y también pues hay obviamente conversión entre los diferentes sistemas de unidades. Si tú quieres llevar el pascal para kilogramos por centímetro cuadrado, pues tienes que multiplicar por este valor. Si quieres hacer lo mismo, ¿sí?, para cualquiera de los sistemas que relaciono acá. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nosotros ya estábamos hablando de lo que eran los esfuerzos, que existen esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, que dependen de la acción que haga la fuerza sobre la sección transversal de interés. ¿Sí? Ahora viene un tema, pues que nos relaciona como tal la deformación. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros hablamos de deformación, ¿sí?, cuando nosotros tenemos un cuerpo independiente de la forma, pero que sobre este cuerpo actúa una carga, para suponer que una carga F, ese cuerpo tenderá, ¿sí?, a deformarse. ¿Sí? A eso es lo que nosotros vamos a llamar, a esto que nosotros vamos a llamar, a eso, a eso es lo que nosotros vamos a llamar deformación. Entonces, bajo la acción de una fuerza conlleva que el cuerpo se deforme, o mejor dicho, que cambie su longitud inicial. Entonces se van a producir cambios en la posición de los puntos que componen el cuerpo. Me explico. Si inicialmente yo tenía un punto A y tenía
un punto B por acá. Después de la deformación, ¿qué vamos a presentar? Que este punto B se habrá corrido una cierta cantidad de unidades para quedar en una condición B'. A esa condición es lo que, o a ese movimiento de las partículas, es lo que nosotros llamamos como tal deformación. Entonces se producen cambios en la posición de los puntos que componen el cuerpo y que esos campos se van a llamar inicialmente desplazamiento. ¿Sí? Es lo que el cuerpo se desplaza o lo que lo que los puntos o las partículas se desplazan por la acción de una carga externa. Si no hay desplazamiento de esos puntos bajo la acción de una carga, ¿qué estamos nosotros diciendo? Que es el movimiento de un cuerpo rígido, un sólido rígido. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿sí? Si a esta altura empiezan a existir diferentes tipos de fuerzas actuando sobre el sistema, ¿sí? Si el cuerpo se considera rígido, después de la acción de esas fuerzas, ¿sí? El cubito diferencial que yo haya definido acá va a permanecer inalterado. Me explico, al decir inalterado, es que su configuración geométrica, la configuración de esos elementos con los cuales yo he definido el elemento diferencial, pues se van a permanecer inamovibles. Eso quiere decir que no hay desplazamientos en el sistema. Ahora bien, ya cuando nosotros consideremos un cuerpo deformable, ¿sí? El cuerpo se deforma, o el cuerpo deformable bajo la acción de una carga externa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahora ya a diferencia del caso anterior, ya va a haber un desplazamiento de esas partículas entre el punto A y el punto B, que ese desplazamiento yo ya lo voy a poder caracterizar en función de la condición inicial que yo tenía para ese sistema. Entonces, si los desplazamientos generan variación en la distancia entre los puntos, pero aquí yo estoy hablando que puede haber variación únicamente en el sentido longitudinal, pero si hay una carga en el otro eje, pues también habrá deformación tanto longitudinal como en la otra dirección, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la variación, va a existir una variación en la distancia entre puntos específicos del cuerpo. Entonces, como conclusión de toda esa acción, el cuerpo va a cambiar de forma. La forma del cuerpo se cambia y a ese cambio de forma es lo que nosotros definimos con el concepto de deformación. Entonces, dependiendo de la acción de las cargas, voy a suponer que esta es fuerza en X y fuerza en Y, van a existir dos tipos de deformación. Deformación de naturaleza longitudinal y deformación de naturaleza tangencial. Ya si nosotros entramos a analizar este cuerpo bajo la acción de diferentes cargas, este cubito diferencial que yo tenía acá va a empezar a presentar una deformación. Entonces, no necesariamente un punto se habrá movido únicamente en una dirección, sino que por efecto de las fuerzas resultantes sobre ese elemento diferencial, pues van a ocurrir diferentes tipos de deformaciones. Puede ser que este cubito que yo tengo acá se haya estirado más en una dirección, ¿sí? Que en la otra, que haya la parte de arriba se deforme más que la parte de abajo, generando una deformación angular y así por delante, ¿sí? Entonces, van a existir desplazamientos de esos puntos y ese desplazamiento es lo que nosotros vamos a analizar con el concepto de deformación, ¿sí? Entonces, hablemos de las primeras deformaciones, que son las deformaciones longitudinales, ¿sí? Entonces, una deformación longitudinal se define como el cambio de longitud de un segmento de recto que determina la distancia entre dos puntos específicos del cuerpo. Me explico. Si yo defino el punto A y el punto B sobre una línea recta, cuando entre la acción de una fuerza que esa fuerza me generará un esfuerzo normal, que es este que se está retratando acá, producto de la deformación,
pues esto, voy a suponer que esta parte está estática para poder representar únicamente la deformación en este sentido. Voy a suponer aquí que esto se ha deformado únicamente en una longitud, en una dirección longitudinal. También que esa longitudinal pues va a corresponder a la misma acción del efecto de la carga que produjo ese esfuerzo, ¿sí? Y esa distancia pues obviamente yo la puedo representar, ¿sí? Y la puedo representar en función de lo que es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el desplazamiento o lo que se haya deformado? Este cachito de acá, delta X, y este delta X pues lo va a ir en la dirección, voy a suponer que este es mi eje X. Entonces, este delta X, inicialmente este sistema o esta línea tenía una longitud delta X. Después de presentarse la deformación, ese delta X ha cambiado. Ya vemos que este delta X tendrá esta representación delta X'. Entonces, este cachito que yo tengo acá, que vamos a relacionar con el término deformación, que ya más adelante la vamos a poder calcular, sería la diferencia que yo tengo entre la configuración final menos la configuración inicial. Configuración final menos la configuración inicial. O sea, las distancias que yo tendría entre la configuración inicial y la configuración final. En ese sentido, si esta fuerza o si este esfuerzo fue generado por una fuerza en la dirección X, recordad que nosotros también podríamos llegar a tener una fuerza en la dirección Y que me producirá un esfuerzo en esa misma dirección. Y bueno, ocurrirá lo mismo para una deformación en este eje donde esté actuando el otro esfuerzo. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener tantas deformaciones como efectos de esfuerzos normales existen, ¿sí? O mejor dicho, o el cuerpo lo permita. Ya lo vamos a ver más adelante que definamos la relación de Poisson, que no necesariamente para que haya deformaciones en otro eje necesita como tal tener presente esa carga. Entonces la deformación unitaria, ¿sí? Esta deformación unitaria, que es con la cual nosotros vamos a definir una cierta cantidad de expresiones, esta deformación unitaria, nosotros la podemos relacionar como el límite, ¿sí? Cuando x tiende a 0, de esta notación, de esto que yo tengo acá, que aquí arriba lo definí con la letra delta, ¿sí? Que sería el desplazamiento, o simplemente sería la deformación, sobre la configuración inicial. Entonces, tendríamos que relacionar la configuración final menos la configuración inicial sobre la configuración inicial. Entonces, miremos que esto, primero que todo, tiene unas unidades adimensionales, ¿sí? Y se denomina deformación unitaria porque está relacionada directamente con la configuración inicial a la cual tú hiciste ese análisis, ¿sí? Entonces, ese límite será equivalente al límite cuando la deformación de x sobre delta x tiende a 0. Si yo hago este límite lo estaría relacionando con lo que es una derivada. Entonces, la deformación, voy a poner acá, unitaria, yo lo voy a poder relacionar como la derivada de la deformación con respecto a la configuración inicial, ¿sí? Y esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de deformación unitaria. Entonces sería básicamente la configuración final menos la configuración inicial sobre la configuración inicial. Y esto o esta información ustedes lo requieren para ese laboratorio de materiales en el cual van a hacer el análisis ya o la medición física de estas variables. ¿Sí? Entonces nuevamente nosotros tenemos nuestro cuerpo
ese cuerpo bajo la acción de unas cargas externas representará una deformación. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tendríamos una configuración, ¿sí? Donde nosotros tengamos eh, lo siguiente. Si existen cargas en todos los sistemas, pues nosotros observemos que podemos presentar deformaciones unitarias en todos los ejes, ¿sí? Y que nosotros podríamos presentar que esta deformación delta que estoy planteando acá sería una especie de vector, ¿sí? Realmente esto tendría una componente de X, de Y y de Z, pero para poder representar cuánto ha sido el movimiento de un sistema, necesita que relacionarse con respecto a la configuración inicial, ¿sí? Para poder establecer cuánto es que habrá cambiado de forma el cuerpo. Y la única forma de hacerlo, pues, es hacer la representación de esa deformación como un vector, pero no obstante, habrá deformación en X, deformación en y deformación en el eje Z, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Pero aquí no es como tan necesario, dado que todos los problemas que nosotros abordamos es de naturaleza de dos dimensiones, ¿sí? Entonces recordar lo que es la definición de esfuerzos de deformación. Y el otro tipo de deformación que existe, entonces esta sería la deformación longitudinal, y la otro tipo de deformación que existe es la deformación producto de los esfuerzos cortantes, que se cataloga como una deformación angular, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Supongamos que tenemos un cubito, ¿sí? Y que bajo la acción de una fuerza de corte, voy a suponer que esta va a ser la fuerza de corte, que esta primera parte de acá va a estar empotrada, va a estar inmóvil, ¿sí? Entonces, bajo la acción de una carga, esta carga me va a generar un esfuerzo cortante, que es el que estoy representando acá, y bajo la acción de esta carga, este punto que inicialmente estaba acá se desplazará. Vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B, y que al final de la acción de esa carga, el punto A se ha movido hasta acá. Y como únicamente está actuando esa carga, y el punto B que estaba por acá pasará a tener esta posición B. Como únicamente está actuando esa carga, pues únicamente nosotros vamos a tener desplazamiento de esto como una línea recta, ya que únicamente está actuando esa carga. Y a este ángulo que está generando acá, que se cataloga con el ángulo de gamma, este ángulo de acá es el que nosotros relacionamos con el nombre de deformación angular. ¿Sí? Esa sería la configuración básica con la cual nosotros podamos definir esa deformación angular. Opa. Entonces se relaciona con respecto al cambio de ángulo que ocurre entre dos segmentos de recta. Entonces, ¿cuál es el cambio de ángulo de aquí? El cual nos habla del cambio de ángulo que tendría la línea vertical o perpendicular a la acción de esa fuerza. Entonces, ese cambio de ángulo es lo que se llama deformación angular, que ocurre entre dos segmentos de recta, entre dos puntos específicos del cuerpo, entre el punto A y el punto A', antes y después de la deformación. Si nosotros vemos ya cómo sería esa deformación general en función de un pequeño elemento diferencial, aquí antes y después de la acción de una fuerza, ¿sí? Pero aquí bajo la acción de dos cargas, una, una carga de corte en esta dirección, voy a poner Z, una dirección en Y, ¿sí? Se presentarán dos esfuerzos, uno por esta cara y otro por esta cara. Entonces, al presentarse esos dos esfuerzos, pues el elemento indudablemente, y nuestro elemento estaba acá, ¿sí? Este elemento inicialmente pues presentará una deformación en este sentido. Opa, sí me fue un poco.
por la acción de este efecto, y luego presentará otra en este sentido, ¿sí? Otra desviación, digamos así, generándose otra condición de esfuerzo para tener nuestro punto resultante por acá, que es esta representación que estoy teniendo acá. Entonces, observemos que por la acción de cada uno de esos efectos, de esos esfuerzos, nosotros vamos a tener una deformación angular, ¿sí? Si nuestro valor de esfuerzo cortante es igual, vamos a tener que estos, y bueno, y el material es igual, ¿sí? No hay ninguna diferencia en en las propiedades del material. Vamos a tener que por este lado se va a deformar en igual magnitud que lo que nosotros tendríamos en una deformación por este otro lado. Entonces, en ese sentido, se define como el cambio del ángulo recto. Entonces, cuando nosotros tengamos la acción de dos esfuerzos, esa deformación angular o este simplemente tau o gamma XY, que sería la suma de este primer ángulo, bueno, que aquí en la diapositiva pongo como el ángulo alfa, y en esta diapositiva sería como el ángulo beta, pero si los dos esfuerzos son iguales, alfa y beta serían iguales, ¿sí? En ese caso, pues el cambio de esta deformación angular gamma XY estaría representada por la variación de este ángulo recto que nosotros tendríamos acá. Entonces, esa variación sería, o ese ángulo gamma, estaría representado por la suma. Pues les digo, si, si la acción de los esfuerzos es igual, nosotros vamos a tener que cada parte de esta, alfa y beta, corresponderá exactamente a la mitad del ángulo de deformación angular. Sí, básicamente sería eso. Y esta sería, pues, como tal, las condiciones de los efectos que producen estos, estos ángulos o estos esfuerzos sobre la relación geométrica que tiene cada uno de los componentes. ¿Sí? No sé si hay dudas antes de continuar. Bueno, entonces Profe, cuando, señor, para repasar, digamos esto, tener el concepto más claro, ¿qué libros recomendaría usar pues o qué recomiendo herramienta? mucho el libro de Gear. Sí, le- eh, a- me faltan 3 diapositivas, ya les digo cuál es la versión que yo uso. De todas maneras, no sé si ustedes ya están activos en el Moodle. Profe, yo revisé el Sí, ya módulo, pero estamos. Ah, no hay listo. nada. Sí, Ahí pero no aparece nada en el... es que hay un pequeño error mío. En la parte de generalidades, en la parte de abajo, está la bibliografía. ¿Sí? Creo que, si no me equivoco, uy, aquí pasó. Varios de esos esfuerzos, de esos libros, están dispuestos por parte de la universidad en la biblioteca. Entonces ustedes pueden revisar, creo que está el libro de Beer y el libro de Hibel, que pertenecen a las editoriales Alfa Omega y la otra, que son las con las que la universidad tiene esto link. No obstante, pues también hay forma de que ustedes los puedan adquirir por internet. ¿Listo? Entonces, ya les digo cuál es el libro. Entonces, hay 3 principios básicos con los cuales opera la resistencia de materiales. Y estos 3 principios nosotros los vamos a ver directa o indirectamente de aquí hasta que nos aburramos. ¿Sí? Entonces, esos 3 principios son hipótesis. ¿Sí? Para darle validez a la solución, ¿sí? A la solución teórica con la cual se basa todo esto. Entonces, el primer principio es el principio de rigidez. Y cuando nosotros hablamos de rigidez, vamos a hablar de un principio de
pequeñas deformaciones. Siempre que nosotros hagamos los análisis estos de resistencia a materiales, pues vamos a considerar una condición en que exista pequeñas deformaciones. ¿Por qué ese principio o esa necesidad? Primero que todo, porque las ecuaciones de equilibrio, ¿sí?, tanto la estática como las ecuaciones con las cuales nosotros vamos a deducir acá, se formulan bajo una geometría no deformada, ¿sí? Es decir, no se consideran los movimientos provocados por las cargas actuantes. Si nosotros no consideramos este pequeño efecto, supongamos que la estructura se puede deformar, entonces la condición de la fuerza va a cambiar. Al cambiar esa condición de la fuerza, pues obviamente irían a cambiar los esfuerzos y por tanto las deformaciones y por tanto todo estaría mal, ¿sí? En este caso, pues los movimientos de la estructura son pequeños. Vamos a suponer que esos movimientos son pequeños comparados con las dimensiones globales de la estructura. Si esto no se cumple, las ecuaciones deben reformularse en la configuración deformada y el problema deja de tener una naturaleza lineal y necesita aplicarse en otros métodos de deformación y ya todas las ecuaciones que nosotros vamos a deducir de aquí en adelante no tendrían validez. Ese es el primer principio con el cual nosotros nos vamos a familiarizar, el principio de pequeñas deformaciones. El segundo principio es el de la superposición de los efectos. ¿Qué quiere decir superposición de efectos? Pues va a ser, o lo vamos a establecer como los efectos de total sobre un sistema, ¿sí?, generado por una condición de unas fuerzas que lo originan, son iguales a la suma de los efectos originados por cada una de las fuerzas. Me explico. Supongamos que yo tengo un cuerpo y sobre este cuerpo está actuando una fuerza Fx y una fuerza Fy, o mejor, pongámosle mejor, un momento Mz. Entonces, el efecto final será igual a la suma del efecto que generó la fuerza axial más el efecto que generó el momento en Z. O sea, ese sería el efecto final que nosotros tendríamos. Entonces yo voy a poder analizar el efecto de Fx de forma separada, el efecto de Mz de forma separada, y después el efecto final de todas estas cargas va a ser la suma. Y así, bueno, y así es por en adelante si llegan a haber más efectos actuando sobre el sistema. ¿Sí? Se originan por cada una de las fuerzas actuando por separado. Y el estado final, ya sea tanto de esfuerzo como de deformación de una estructura sometida a un sistema de fuerzas, no va a depender del orden de la aplicación de dichas cargas. Entonces, como les digo, yo puedo hacer el análisis de la carga axial, de las cargas flexionantes y las cargas de torsión de forma separada y después únicamente sumar sus efectos. ¿Sí? Y para finalizar, la tercera hipótesis con la cual se basa la resistencia a materiales es el principio de San Venant. ¿Sí? Básicamente, ¿qué dice? Que una pieza prismática o maciza o de cualquier sección transversal, los esfuerzos que actúan sobre una sección recta, alejada del punto de aplicación de un sistema de cargas, solo depende de la fuerza y el momento resultante de las fuerzas situadas en una de las secciones consideradas. Mejor dicho, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si nosotros tenemos esto y tenemos la acción de algunas cargas, nosotros vamos a suponer que nosotros vamos a hacer el análisis lo suficientemente lejos de la acción de esa carga puntual, porque esta carga puntual me generaría deformaciones locales. Entonces lo que nosotros vamos a estar suponiendo es que solamente vamos a estar trabajando sobre deformaciones globales de las barras.
nada de lo que se llaman las deformaciones locales, ¿sí? Y que van a estar lejos de la posición o del punto donde estén situadas esas cargas al lado de la sección de interés. Entonces siempre nosotros vamos a hacer un corte lo suficientemente lejos del punto de aplicación de una carga local, de forma que nosotros podamos hacer sobre ella unas suposiciones. En ese sentido, los efectos locales de las fuerzas concentradas, apoyos, variación de sección, solo afectan una pequeña zona, que sería la zona circundante a la aplicación de esa carga o de ese apoyo, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros en forma general nos importa serían las deformaciones globales. ¿Listo? Entonces, esos son los tres principios de la resistencia a materiales con los cuales nosotros nos vamos a basar, descartar. ¿Sí? Bueno. Entonces, como les decía, voy a abrir antes que nada, voy a abrir la otra presentación. ¿Sí? Los libros que yo acostumbro es este libro de mecánica de materiales de Gears y Barry, ¿sí? Aquí ustedes pues van a encontrar algunas de las definiciones que ya hemos venido, que yo les iba aquí hablando, la definición, que si tú haces un análisis diferencial de cargas, vas a encontrar exactamente las mismas configuraciones. Aquí ya empiezan a hablar un poco de lo que son los métodos para poder hacer el cálculo de las propiedades, ¿sí? Y empiezan a hablar de algunas otras configuraciones, ¿sí? De hecho, ellos empiezan primero hablando con propiedades, ¿sí? Con otras definiciones. Después siguen los miembros axiales, ya que eso es lo que vamos a tocar en esta presentación, ¿sí? Ya la parte de propiedades, pues ya la voy a dejar un poquito más adelante, ¿sí? Sí, ya en este momento pues he subido algunas bueno, la única clase que hemos hecho, la he subido a YouTube, y ya como esta tarde o más tarde a mañana empiezo a subir la información al Moodle. También voy a anexar los videos, ¿sí? Listo. Y aquí pues vienen un análisis, alguna serie de ejercicios, ¿sí? Para que ustedes puedan, ¿sí? Los ejercicios básicos de esta sección. ¿Listo? Profe, De los libros. Otro de los libros que también recomiendo es el libro de Hibber. Cuénteme. ¿Sí? Entonces, el libro de Hibbeler nuevamente trae, primero que todo, lo que son las definiciones de esfuerzos. Toda esta parte, este es el libro que algunos gráficos lo he tomado acá, directamente de este libro. ¿Sí? Para aquí viene uno que otro análisis de algún elemento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este es el que más me guío, el libro de Hibber. Sí, mi referencia personal está con este libro. ¿Sí? También trae la parte de esfuerzos. ¿Sí? Esto es bueno, aquí cambian un poco las notaciones. La definición de esfuerzo de deformación unitaria sería el límite de estas relaciones que nosotros tendríamos acá. ¿Sí? Entonces, lo mismo con estas configuraciones angulares. Cambia un poco la notación. Sí, solo que decidí adoptar la otra notación para que los tres profesores que damos la materia hablemos en los mismos términos. ¿Sí? Básicamente es eso, pero la notación y los conceptos son exactamente los mismos. ¿Sí?
Aquí uno que otro ejercicio de estática mezclado con resistencia material. Después vienen lo que son las propiedades y ya viene este tema que es el que nosotros vamos a hablar. De hecho, aquí empiezan hablando del principio de San Venant, ¿sí? El principio de San Venant, que pues básicamente ¿qué dice? Que la acción de una fuerza interna, de una fuerza en un punto, va a generar deformaciones locales. Entonces, como vemos esta línea que está acá, está generando una deformación en torno a este punto, y que esta deformación, a medida que yo me alejo de la sección transversal, ese efecto local desaparece. ¿Sí? Empiezan hablando con ese principio, ¿sí? Básicamente. Después de ahí, mira, esto sería más o menos la distribución de esfuerzos, de lo que estaría pasando. Entonces empiezan hablando con el principio de San Venant, que ya lo vamos a tocar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ahora sí, ya continuando con el tema, ahora sí vamos a entrar a hablar de lo que son eh, carga axial, ¿sí? En principio, pues recordarles lo que yo les decía de la estática, y este es el análisis que nosotros le haríamos a los elementos a dos fuerzas, ¿sí? Elementos que nosotros los podemos representar por una fuerza acá, que sería la misma cuando yo haga un corte en cualquier sección perteneciente a la pieza, ¿sí? Entonces, ¿qué generalidades nosotros vamos a tener de esta carga axial? Los elementos estructurales ya, o mecánicos, nosotros los vamos a considerar largos y esbeltos. O sea, que la sección transversal es más pequeña comparado a la longitud global de la pieza que nosotros estemos analizando. Entonces, y además que las cargas que actúan van en la dirección del eje centroidal. Entonces, cada pieza, dependiendo la sección, nosotros vamos a tener una sección y esa va a tener un centroide, aquí otro, y que nosotros podemos unir esos centroides aquí para generar lo que sería el eje centroidal. Entonces, considerando que el elemento estructural mecánico es una barra prismática, una barra maciza o una barra hueca, pero que es una barra que tiene una sección transversal definida, ¿sí? Cuyo eje centroidal es longitudinal, es, bueno, y que el eje, esa es otra de las simplificaciones, que el eje es recto. ¿Qué pasaría si no tuviésemos un eje recto, por ejemplo, un Villamarquín, sobre el cual actúa una fuerza? ¿Sí? Si nosotros vemos que si el eje no es recto, no es completamente recto, pues sobre algunos puntos, como en este, se estaría generando un momento. Aquí no vamos a considerar efectos de momento, únicamente vamos a considerar, como les dije anteriormente, las condiciones de los elementos a dos fuerzas que nosotros ya manejamos, ¿sí? Cuya sección transversal, además, vamos a asumir que toda la sección transversal va a tener una única sección, ¿sí? Una única sección transversal, y que esa sección transversal va a ser constante a lo largo de toda la longitud, ¿sí? Y la sección transversal pueden tener diferentes formas, ¿sí? Ya sea una sección circular maciza, una sección cuadrada maciza, una versión hueca, ¿sí? Un tubo hueco, un tubo de pared delgada cuadrado, un perfil en I, un perfil en C, mejor dicho, la sección transversal del elemento puede ser cualquiera, ¿sí? No nos importa, de momento, pues no nos importa cuál va a ser la forma de esa sección transversal. Lo único que nos importa principalmente es que esa sección transversal, pues obviamente va a tener un área, ¿sí? La sección transversal va a tener un área definida, ¿sí? Entonces, en este sentido,
nosotros vamos a poder relacionar los diferentes elementos asociados al análisis de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de carga axial, suponemos que tenemos esta estructura acá, que tenemos esta estructura y que esta estructura está sometida o es un elemento que está compuesto por dos barras. Cada barra va a tener una sección transversal y va a tener un área diferente. Voy a ponerle a esta la barra 1 y a esta la barra 2. Área 1 y el área 2. ¿Sí? Que esta, en función de este corte que yo haya hecho, yo voy a tener aquí pues el eje centroidal del cual les estaba hablando. Y aquí tendríamos el otro eje centroidal. Si nosotros hacemos el análisis o aplicamos aquí la estática, ¿sí? Aquí yo voy a tener la primera fuerza, esta fuerza BC, y aquí tendríamos la fuerza AB, y aquí tendríamos como tal la acción de la carga P. ¿Sí? Al hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, yo puedo sacar efectivamente el valor de la carga que representa al sistema. ¿Sí? En este caso lo voy a dejar aquí como fuerza B y voy a hacer el análisis de la barra AB con una fuerza pues que yo voy a definir fuerza AB, que sería la fuerza interna después de haber aplicado la estática. Entonces, a partir del equilibrio estático, nosotros calculamos las fuerzas internas que actúan sobre cada uno de estos elementos. Mejor dicho, esta que tengo acá, fuerza AB y fuerza BC. ¿Sí? En la sección transversal expuesta, entonces por eso les digo que aquí siempre que habrá que definir el área de la sección transversal que nosotros queramos analizar, actúa una fuerza interna. ¿Sí? Entonces, esa fuerza interna, recordar que tiene, o esta sección transversal tiene un vector normal. Y sobre ese vector normal, a esta área, justo en su centroide, está actuando lo que nosotros veníamos definiendo como la fuerza AB. ¿Sí? Que está ubicada justo en el centroide de la sección transversal. Entonces, la característica de las cargas de la carga axial es que esas fuerzas internas en los elementos estructurales son paralelas al vector normal y que por tanto se denominan cargas de naturaleza axial porque van en el mismo sentido del eje de la pieza. ¿Sí? Y también actúan en la dirección del eje centroidal de la pieza. Entonces, ¿qué características tiene esta carga axial? Supongamos que nosotros hacemos el corte por acá, o lo hacemos por acá más arriba, o más arriba, o más arriba. ¿Sí? Independiente del punto donde yo haga el corte, sea en el punto 1, 2, 3, 4, 5, si nosotros hacemos un corte, fijémonos que el valor de esa carga axial siempre será el mismo porque hay una única fuerza que actúa sobre el sistema. Entonces, esa carga axial va a ser indiferente del punto donde tú hagas el análisis. ¿Sí? En ese sentido, la fuerza interna es normal a la sección transversal del cuerpo. Entonces, el esfuerzo inducido, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el corte de la sección transversal y el eje de la sección, aquí vamos a tener nuestro eje o nuestro vector normal y aquí va a estar actuando la carga justo en el centroide. Entonces fijémonos que esta carga va a ser paralela al eje, al vector normal, ¿sí? Va a tener la misma dirección. En este caso, esta fuerza está generando efectos y esta fuerza nosotros ya la podemos nombrar que va paralelo o en la misma dirección del vector normal, y ese tipo de fuerzas tienen la condición o el apodo, digamos así, de ser fuerzas de naturaleza axial. Simplemente por la clasificación que nosotros ya le hemos dado de la configuración de la carga. ¿Sí? Entonces, varias personas han estudiado este fenómeno. Uno de ellos, el principal, fue Bernoulli,
Y Bernoulli establece una hipótesis para estos casos, ¿sí? Y es la hipótesis de conservación de las secciones planas. ¿Qué dice Bernoulli? Las secciones transversales del elemento estructural, mecánico, de cualquier elemento, serán planas antes y después de la deformación, o sea, mejor dicho, antes de aplicar la carga, esta sección transversal que yo tengo acá va a permanecer plana después de la aplicación de esa carga, ¿sí? Solo que esa sección transversal presentará una llamada deformación, ¿sí? Permanecen planas y además de permanecer planas, ¿sí? Bueno, al permanecer planas van a permanecer también perpendiculares al eje longitudinal después de producirse la aplicación de la carga y producirse, por tanto, la deformación. Entonces, en este gráfico presento la sección AB y una vez aplicada una carga P en este punto, esa sección plana pues presentará un desplazamiento, digámoslo así. Ese desplazamiento es el que nosotros vamos a llamar con el nombre de deformación. Y ese desplazamiento pues se mide en función de la longitud inicial. Entonces, inicialmente este esquema tenía una longitud inicial definido por delta X, ¿sí? Después de la aplicación de la carga, ese delta X pasó a deformarse, ya no es delta X, sino delta X prima. Aquí me equivoqué, el prima va acá después de delta X, ¿sí? Ese delta X prima. Entonces ya pasó el cuerpo a deformarse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el esfuerzo normal tendrá unas condiciones. Para que esta sección transversal pueda deformarse y mantenerse paralela, se requeriría que toda la sección transversal esté siendo, digámoslo así, tirada en la misma proporción. O sea, todo el mundo necesita ser tirado para que, en la misma magnitud, para que esa sección se permanezca plana y constante en relación a la configuración inicial. En ese sentido, el esfuerzo normal, sigma, que es el que generó esta fuerza, ¿sí? Ese esfuerzo normal, será constante sobre toda el área de la sección transversal para poder garantizar que este punto que está aquí se movió exactamente en la misma longitud acá, para que este punto que está acá, al otro extremo, también se mueva esa distancia delta. Yo necesito que todo el mundo sea, como les digo, tirado por una misma magnitud, y esa misma magnitud será el esfuerzo normal. El esfuerzo normal, que ese esfuerzo normal, ahora se me salta, que ese esfuerzo normal va a ser entonces constante sobre toda la sección transversal, como lo estoy mencionando acá. Ese esfuerzo normal va a ser constante sobre el área de la sección transversal para poder garantizar que esa sección transversal continúe siendo plana, ¿sí? Entonces la sección transversal AB, este corte que yo he hecho acá, después de la aplicación de la carga, que inicialmente estaba aquí en AB, pasó a estar en la posición A'B'. Entonces, desde la configuración inicial, ese elemento inicialmente tenía una posición delta X, después de la deformación pasó a tener delta X', ¿sí? Entonces la deformación delta, ¿sí? Esa deformación delta, que sería esta diferencia, estaría relacionado por la configuración, por la diferencia entre la configuración final y la configuración inicial, ¿sí? Mismo valor para todos los puntos de la sección, y ese, como tal, este valor, si la sección plana se permanece plana, todos los elementos de esa sección transversal tendrán exactamente la misma deformación. Todos los elementos que inicialmente estaban en esta posición habrán presentado una deformación. En ese caso, pues si nosotros planteamos la deformación unitaria, entonces recordar que la deformación unitaria sería delta
sobre, en este caso, sobre, bueno, es realmente lo que se deforma el cuerpo por unidad inicial, sería la deformación delta, que sería delta x' menos delta x sobre la configuración inicial, que es delta x. Y en ese caso, esa longitud o esa deformación unitaria debe ser igual para todos los puntos de la sección transversal. Entonces, si volvemos a esta gráfica anterior, este punto que está acá, o este punto sobre la parte superior, o el punto que es la parte inferior, van a tener exactamente la misma deformación, y al compararse tendrán la misma deformación unitaria épsilon que nosotros definimos acá. Y esa es una de las características, y fíjense que todas esas características vienen a partir de la hipótesis de Bernoulli, de decir que las secciones permanecen planas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos esfuerzo axial, ¿sí? Al ser constante, entonces para garantizar que exista esa deformación, que todos los elementos sean tirados en igual proporción, se necesita que el esfuerzo normal sea constante. ¿Sí? Entonces, al ser constante, ese esfuerzo normal, la deformación unitaria en todos los puntos de la sección transversal, esta deformación unitaria también será constante. Eso implica, como tal, que el esfuerzo debe ser uniforme y debe estar uniformemente distribuido sobre todo el área de la sección transversal, y al ser uniformemente distribuido, pues se confirma la hipótesis de Bernoulli, que la cual nos definía que ese esfuerzo debía ser en principio, debía ser constante. Entonces, nuevamente, si nosotros consideramos un pequeño elemento diferencial, ¿sí? Ese pequeño elemento diferencial sería el valor del esfuerzo normal por el diferencial de área. Ese sería el valor de fuerza que nosotros tendríamos aquí al tomar un elemento diferencial. ¿Sí? Si nosotros hacemos la sumatoria de todos esos pequeños elementos diferenciales de fuerza, nos entregaría que esa fuerza sería la fuerza interna, la cual es la que nosotros calculamos con la estática, ¿sí? Que sería la integral de sigma por el de A, pero recordar que este sigma ahora entra a ser una constante, la puedo sacar de la integral, y esto sería la integral de área, y el valor de fuerza sería el valor del esfuerzo cortante por el área de aplicación. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo normal o esfuerzo axial en un elemento sometido única y exclusivamente a la acción de carga axial va a ser definido por esta relación: fuerza sobre área. Y esta, señores, es la primera ¿qué? La primera ecuación de 7 ecuaciones de las cuales yo digo que definen la resistencia de material. Son 7 ecuaciones y esta es la primera. Entonces, de hecho paso pues para aprovecharles, para decirles que, señores, esta fuerza es la fuerza interna, y que esta fuerza interna como tal va a depender de la estática. ¿Sí? La estática es quien nos va a decir el valor de esa fuerza interna. Entonces, si nosotros tenemos falencia al poder calcular esas fuerzas, pues obviamente esos esfuerzos nos van a quedar mal calculados. Entonces, como les digo, pues nuevamente, motivarlos a que en estos días pues echen una revisadita de lo que son las cargas axiales, el cálculo del esfuerzo mediante la estática. ¿Sí? Entonces, para garantizar el equilibrio estático en cualquier corte, vamos a suponer que aquí yo hice un corte sobre esta sección. Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas igual a 0, nos dice que la carga interna, en este caso, es igual a la fuerza externa que está siendo aplicada por las condiciones de equilibrio estático. ¿Sí? Entonces exige para este caso que tanto sumatoria de fuerzas, ¿sí?, que tanto F como P sean colineales. ¿Sí? Exige que estas dos estén actuando bajo el centroide y que sean colineales al eje de la pieza. Mejor dicho, que la línea de acción de F
y la línea de sección de P coincidan en el eje centroidal. ¿Qué pasa si no coinciden? ¿Sí? Supongamos que esta es la fuerza F y esta es la fuerza P. ¿Qué pasa si no coinciden? Pues como vemos acá, aquí habría un brazo y este brazo me estaría generando un momento resultante sobre este punto. Entonces, bajo estas condiciones será necesario o garantizar esa condición de colinealidad entre las dos fuerzas que actúan. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos evaluar los momentos, ¿sí? Los momentos internos en la sección de la barra, se necesita, bueno, dadas las condiciones de equilibrio estático, ¿sí? Garantizamos que esos valores de esos momentos sean igual a 0. Si nosotros las hacemos colineales, estos valores de estos momentos, si este es el eje Z, por ejemplo, ese sería el eje Z por el diferencial de fuerza donde nosotros estemos haciendo el análisis. Entonces sería igual al diferencial de Z por el diferencial de área. Y nosotros yo voy a poder sacar este término de acá. Pero ¿qué pasa? Z por el diferencial de área, esto me lleva a que esta integral, a estos valores, dado que yo tengo una parte positiva y una parte negativa de esta coordenada Z, me dice que esta integral en torno al área va a ser 0. ¿Sí? Lo mismo para el otro esquema. Entonces, el equilibrio estático es garantizado si nosotros garantizamos que esas dos fuerzas, fuerza F y la fuerza P, sean colineales. ¿Sí? Entonces, si volvemos nosotros al ejemplo inicial, ¿sí? Primero que todo, a partir de la estática, nosotros garantizamos las condiciones de equilibrio. Entonces, para determinar el esfuerzo por carga axial sobre cada uno de estos elementos, bastaría con aplicar esta ecuación, esta expresión, para el esfuerzo normal, pero en función de la carga interna a cada elemento. Entonces, en este caso, este esfuerzo puede ser tanto tracción como en el caso de la barra AB, ¿sí? Donde al hacer la estática, nos dicen que la fuerza AB va a estar a tensión, mientras que la fuerza BC va a estar a compresión. Entonces puedo tener las dos condiciones, que la fuerza AB va a ser una fuerza de tracción, por tanto este valor del esfuerzo será positivo, mientras que esta fuerza que está acá, fuerza BC, será compresión y este tendrá una connotación negativa. Entonces observemos que esto también es indiferente a la sección transversal. Como les dije anteriormente, ese valor de ese esfuerzo debe ser constante y debe ser uniformemente distribuido a través de la sección transversal. Entonces, en este sentido, el valor del esfuerzo, la forma que tome el esfuerzo, estará condicionada a la forma de la sección transversal que nosotros tengamos. Lo podemos ver acá, o lo podemos ver también si la forma es una forma cuadrada, que está a compresión. En este caso, estarán saliendo, dado que eso es tracción, y aquí estarán comprimiendo, dado que son de compresión. En este caso, compresión en la barra BC. Entonces, nuevamente, aprovecho para echarles la cuña a la estática. ¿Sí? En resumen, una carga axial actúa coincidente con el eje centroidal de la pieza. ¿Sí? Para una barra prismática, entonces una barra prismática como esta, de características o de área transversal homogénea, ¿sí? E inducirá una distribución de esfuerzos normales uniformemente distribuidos sobre el área de la sección transversal. Entonces, nuevamente, esas condiciones me están generando una condición de esfuerzos que van a ser normales y que van a ser, van a ir condicionados al eje centroidal de la barra. Normales, y esa magnitud es uniforme, es constante. Primero, la magnitud del esfuerzo es constante y es uniformemente distribuido sobre el área de la sección transversal. Es una
una de las características más importantes de la carga axial. Si nosotros ubicáramos, ¿sí?, bajo este punto, espérenme, una imagen que me cierro, ¿sí?, si nosotros tomásemos aquí un pequeño elemento diferencial de distancia de X, de Y y de Z, como este cubito que estoy intentando representar acá, donde tengo un elemento diferencial de X, de Y por acá y de Z por acá, ¿qué pasaría? Nosotros podríamos representar el valor de ese esfuerzo. En este caso, ese cubito fue tomado, este cubito, ¿sí?, es tomado en la dirección de la fuerza axial. Esta sería la fuerza axial, que iría en la dirección, voy a suponer que este es el eje X, este sería el eje Y, este sería el eje Z para mantener aquí la definición. Si nosotros tomamos este elemento diferencial, observemos que el esfuerzo tendrá esta dirección. Dado que no existen cargas o cargas axiales en los otros ejes, sobre estas caras, ¿sí?, nosotros no tendremos esfuerzos. Entonces, en ese sentido, si buscamos un cubo de naturaleza diferencial cuya cara lateral coincida con la sección transversal, permite establecer el estado de esfuerzo de un elemento sometido a carga axial. Me explico. Sobre este elemento o sobre esta cara, vamos a tener una única condición de carga y esa única condición de carga pues nos va a establecer la magnitud del esfuerzo normal que está actuando sobre esa carga. Entonces, el estado de esfuerzos se presenta, esto que les estoy mencionando acá, sería el estado general de esfuerzos, ¿sí?, para un elemento cargado a 3 bajo una única carga axial, ¿sí? Entonces, ese estado general de esfuerzos representa un único esfuerzo normal en la dirección del eje X, que sería la misma representación del esfuerzo axial que nosotros ya hemos venido tratando. En ese sentido, esta simplificación de 3 dimensiones es igual que hablar en el sentido tácito de 2 dimensiones y que esta va a ser la dirección del esfuerzo que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, si esta es nuestra pieza y este es nuestro eje, este sería el cubito diferencial del cual yo estaría hablando, sobre el cual estaría actuando el esfuerzo en X y el esfuerzo en Y, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues les digo que así como estamos viendo esto, en las otras dos caras, ¿sí?, nosotros no vamos a tener ningún esfuerzo de naturaleza normal, ¿sí? Entonces, en las otras dos caras de este cubo, como les decía, no vamos a tener ningún valor de esfuerzo producto de la carga en la longitud, en la dirección X. Entonces, este estado de esfuerzo recibe el nombre, este que nosotros les estoy mostrando acá, recibe el nombre de estado uniaxial de esfuerzos. ¿Por qué? Porque únicamente sobre uno de sus ejes actúa un esfuerzo y ese esfuerzo es de naturaleza normal y es producido por la carga axial, ¿sí? Pueden existir, ya lo miraremos más adelante, ya al final del curso, que pueden existir elementos que tengan condiciones como esta que estoy tratando acá, y ese sería un estado biaxial de esfuerzo. ¿Por qué? Porque tengo cargas de naturaleza axial actuando en los dos ejes principales, ¿sí? Ahora sí, volviendo, como les decía al principio de San Bienal, los esfuerzos uniformemente distribuidos sobre las secciones transversales de los elementos sometidos a carga axial se consideran válidos excepto en las inmediaciones de una carga, como esta que estoy presentando acá, o en las inmediaciones de un apoyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cercanía a esos puntos de aplicación de carga concentral, la distribución del esfuerzo normal no es constante, como lo retratamos anteriormente, que decíamos que si esta era el cuerpo, bajo la acción de una carga de tensión,
ese valor del esfuerzo normal aquí en este gráfico, ese valor del esfuerzo normal es constante, ¿sí? Aquí, gracias al principio de San Benán, pues nosotros simplificamos esa relación porque, por ejemplo, si nosotros hacemos esto, pasaría lo que pasa con el colchón cuando nosotros ponemos la rodilla. Únicamente se van a presentar deformaciones locales en torno al punto de aplicación de la carga, ¿sí? Pero a medida que nosotros nos vayamos alejando de este punto, pues ya habrá un punto, por ejemplo en este, donde la aplicación de la carga o la distribución de esfuerzos ya es constante, que es el principio con el cual nosotros nos basamos en la hipótesis de Bernoulli, que sí, en la hipótesis de Bernoulli para poder definir la configuración de estos efectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a suponer? Nosotros, en principio, no nos importa las inmediaciones de la carga. Lo que nosotros vamos a asumir o vamos a interpretar es los efectos que nosotros vamos a tener ya cuando la condición de esfuerzo normal sea constante. Entonces, para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Para poder definir esas relaciones, vamos a suponer que van a existir placas planas, rígidas e indeformables sobre cada uno de los puntos, de forma que no se produzcan unos puntos locales de cambio de esfuerzo, ¿sí? Como se podría evidenciar en una carga puntual como esta que presento acá, ¿sí? Entonces, esta imagen es un poco más esquemática de lo que está produciendo. Si nosotros tomamos una carga de naturaleza, una placa plana indeformable, rígida, ¿sí? Este sería el comportamiento. Si nosotros hiciéramos el corte en cualquiera de estos puntos, A, B, C, esos cortes, ¿sí? Fijémonos que aquí, en todos los puntos podremos garantizar que las secciones planas continúan siendo planas y en ese sentido que el esfuerzo normal va a permanecer constante. Si nosotros no hiciéramos esa condición, ¿sí? Esa configuración y tomásemos una carga puntual en este punto, fijémonos que aquí estaría pasando la misma deformación que ocurriría con el colchón. En ese sentido, si nosotros analizamos, podemos ver que no todas las secciones van a presentar la misma deformación. Habrán unos puntos en torno a las inmediaciones donde esté presentada, donde se presente la carga, que va a presentar mayores deformaciones justo sobre esa vecindad de esa carga. En este sentido, esto no estaría cumpliendo con la hipótesis de Bernoulli. Entonces, el enfoque que nosotros vamos a tomar durante todo el curso va a ser este de aquí arriba, ¿sí? Nosotros vamos a poder garantizar que todas las secciones se mantengan planas. De hecho, una consideración de una carga puntual también es una idealización de una carga, ¿sí? Sabemos que una carga, para que actúe ya físicamente, ella necesita un espacio suficientemente grande para hacer esa distribución. Entonces, hacer esta consideración no está tan fuera de lo, de lo planeado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto indeseable de esa relación o de la aplicación del principio de San Benán? Si nosotros nos vemos o nos damos cuenta acá, bajo la aplicación de una determinada carga, van a haber picos de esfuerzo. Esos picos de esfuerzo, pues obviamente nosotros los vamos a poder caracterizar. Y esos picos de esfuerzo son los que nosotros, por efecto de un cambio de la carga, un cambio en la sección transversal, ¿sí? Pueden ser denominados como los famosos principios del concentrador de esfuerzos. Entonces, ese principio con el cual nosotros definimos estas deformaciones, que las deformaciones locales fueran mayores en las inmediaciones de carga, la carga también aplica para el concepto por ejemplo, cuando tengo variación geométrica. Cuando tengo variación geométrica de la sección transversal, sí voy a tener un problema de índole mayor, sí, que es el llamado concentrador de esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando yo tengo un concentrador de esfuerzos, cuando yo haga un corte en este punto o un corte en este punto, voy a encontrar que la distribución de esfuerzos va a ser constante, ¿sí? Que la distribución de esfuerzos va a ser constante en este punto. Pero cuando yo hago esto, recordar que pues la definición de esfuerzo normal es fuerza sobre área. Precisamente en este punto pues se habrá reducido el área, pues el valor de esfuerzo va a aumentar. ¿Cómo estaría aumentando ese concentrador de esfuerzos? Pues está aumentando en una forma que no es lineal, ¿sí? No es constante, perdón, sino en una forma que puede llegar a variar en una condición. Entonces, a esa variación, producto de la variación en la geometría, da origen a lo que yo les decía, a unos concentradores de esfuerzo. ¿Cuál es el efecto de los concentradores de esfuerzo? Que el valor del esfuerzo que tú tenías acá va a ser mayor, ¿sí? Vamos a suponer que es este de acá, que este sería el valor del esfuerzo normal, que en esas condiciones van a haber condiciones de esfuerzo mayor. Y esas condiciones de esfuerzo mayor hacen que efectivamente la carga o el elemento empiece a fallar por ese punto donde está ese esfuerzo mayor. Y si que ustedes pueden hacerlo ahora más tarde, tomen una bolsa, ¿sí? Háganle un hueco y empiecen a tirar de los dos extremos. Ustedes notarán que a partir de ese punto donde fue realizado el hueco, el sistema va a empezar a fallar, ¿sí? Y no solamente para elementos con esta configuración, también pueden ser elementos donde haya cambio de sección. Aquí estaría la distribución de esfuerzo constante en este elemento, en esa sección, o constante acá, perdón. Pero al momento de presentarse un cambio en la geometría, ese cambio en los esfuerzos cambiará, valga la redundancia, y esta configuración hará que existan esos concentradores o picos de esfuerzo, ¿sí? Lo mismo si nosotros ponemos una entalladura como esta, lo mismo va a ocurrir si este sería el esfuerzo normal promedio, el que teníamos acá. Aquí en este punto pues se irá a elevar producto del cambio de la sección transversal, o lo que pasa acá. Entonces, ¿cuál es la influencia del efecto de San Venant? Es que se presentarán mayores deformaciones en la vecindad del cambio de geometría. Y en ese punto, pues las secciones planas puede que continúen siendo o no planas en este punto, en ese punto donde están los concentradores de esfuerzo. Y la distribución de esfuerzos o sea, no van a continuar siendo planas porque la distribución de esfuerzos no va a ser uniforme como si lo tendríamos en estas secciones inferiores donde la pared es constante. ¿Sí? En ese sentido, vienen lo que se llaman los famosos concentradores de esfuerzo. Esos concentradores de esfuerzo, pues, son unas tablas, ¿sí? En las cuales nosotros vamos a relacionar la geometría, ¿sí? Dependiendo del cambio de la geometría, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un eje que tiene diámetro mayor, diámetro menor y un radio de entalladura. Basados en las propiedades geométricas, en este caso la relación radio de entalladura con respecto al diámetro menor, nosotros haríamos esa relación, y la relación diámetro mayor con respecto a diámetro menor, tendríamos esta otra relación, y basados en esta relación, pues básicamente yo podría encontrar el factor de, digamos así, de multiplicación del esfuerzo, ¿sí? Este concentrador tiene una característica que es adimensional, únicamente depende de la geometría de la sección. Tiene este interés por parte del diseñador, puesto que nos entrega los valores máximos y permite verificar el esfuerzo menor permisible. Entonces, basados en esta K que nosotros encontremos acá, nosotros vamos a poder calcular el valor del esfuerzo máximo en función del valor del esfuerzo promedio, y este esfuerzo promedio estaría definido en función de la sección menor, ¿sí? Entonces, este esfuerzo promedio sería la fuerza que está actuando sobre el elemento sobre el área menor, ¿sí? Y esto nos daría, pues obviamente, la configuración o más o menos una estimativa
de cuál sería ese pico de esfuerzo máximo que nosotros tendríamos, ¿sí? Entonces van a depender tantas tablas de estas como geometrías nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, yo creo que por el día de hoy, ya yo retomo este tema de concentradores de esfuerzo en nuestra próxima clase, ya para cerrar, y aquí tendríamos un par de ejemplos para estos análisis. ¿Listo? No sé si a esta altura ustedes tengan alguna duda. Profe, sí, Señor. yo tengo una duda. No sé si fue que entendí mal o qué, pero el esfuerzo normal a una superficie no implica que aparezcan esfuerzos cortantes. ¿O sí? Exacto, no necesariamente. Para que existan esfuerzos cortantes necesitan existir fuerzas de corte. Pero si tú tienes una fuerza en 3 dimensiones, ¿sí? Ahí sí forzosamente aparecerían los valores de fuerza cortante que generarían tu esfuerzo cortante. Ok, ¿Sí? No sé vale. si con eso, Sí, sí, señor, más o menos. listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces Profe, con tengo eso, una pregunta, pero no es adelante. respecto al tema, más como curiosidad. ¿Ya hay fecha para el parcial? Bueno, las fechas para el parcial de momento son tentativas. Resistencia. De momento son tentativas y van en el siguiente sentido. El 23 de junio, ¿sí? Haríamos nuestro primer parcial, ¿sí? El segundo parcial estaría planteado para el 21 de julio, el tercero para el 18 de agosto y el cuarto para el 14 de septiembre. Sí, más o menos son tentativas. Sí, para poder ajustar nuestro cronograma. ¿Listo? Profe, usted dijo que hacía quizzes y que valía el 5% Sí, del... entonces la semana entrante empezamos con los quizzes. Ya mismo voy a subir las presentaciones al Moodle para que ustedes las puedan mirar junto con los videos. ¿Listo? Sí, Entonces, sí, sí, profe, por favor. entonces la semana entrante ya empezamos. Entonces les voy a hacer un quiz de un ejercicio de estática, ¿sí? Para ver cómo estamos en en esa área. No sé si ustedes me permiten que yo les haga esos quizzes extra clase. ¿Sí? Les voy a enviar la encuesta, pues esto para poder ir avanzando también en la parte teórica, ¿sí? Para poder definir un horario, ya sea a mediodía o al final de la tarde para que ustedes hagan el quiz. Sí, yo les envío una encuesta con esa configuración. ¿Listo? Bueno, señores, antes Sí, que profe. que me saquen, pues voy a, a cerrar aquí, agradeciéndoles a todos por la asistencia. Bueno, Gracias, profe. bueno, Gracias, hasta profe. luego. Profe, que tenga buen día. A Listo, ustedes profe, hasta también. luego, que tenga buen día. A ustedes también. Hasta luego.